Un empresario rico despide a una mujer negra después de dejarla embarazada, pero sin que él lo supiera, esta acción le costaría todo por lo que había trabajado tan duro durante toda su vida. Marcus Reynolds estaba sentado en su escritorio, sus dedos golpeaban con impaciencia la mesa de caoba pulida, era un viernes por la tarde, y no quería nada más que ir al campo de golf y relajarse de las presiones de su imperio empresarial. Ser uno de los hombres más ricos de la ciudad trajo consigo su propio conjunto de problemas hoy, sin embargo, se sentía diferente, todo su cuerpo zumbaba de inquietud como si algo se cerniera sobre él, el aire en su oficina se sentía espeso y pesado, pero no podía precisar por qué, entonces sucedió. La puerta de su oficina se abrió y entró un rostro que no había visto en décadas, los años habían suavizado sus rasgos alguna vez afilados, pero nunca olvidaría esos ojos, ojos llenos de una fuerza tranquila y una vida de dificultades. Por un momento, Marcus se congeló, no estaba seguro de si quedarse de pie, hablar o simplemente quedarse quieto, pero su corazón latía más rápido que en años, era ella, la mujer que él había despedido hace años, a la mujer a la que había traicionado, a la mujer cuya vida había tratado de olvidar, y ahora estaba de vuelta. ¿Pero por qué? Marcus sintió un nudo en la garganta, sus manos temblaban, aunque trató de calmarlas antes de poder preguntarle por qué estaba aquí. Ella habló: hola Marcus, su voz era firme, pero el peso de esas dos palabras le quitó el aire del pecho antes de que Marcus pudiera responder. La puerta detrás de ella se cerró lentamente, y se dio cuenta de que no había escapatoria, estaba atrapado con las consecuencias de su pasado. Su mente corrió de regreso a ese día, el día en que había tomado la decisión que cambiaría todo, pero eso fue hace años. ¿Por qué estaba ella aquí ahora? ¿Qué quería? Un sudor frío le corrió por la espalda. Lo que fuera que esto fuera, no fue solo una reunión. 25 años antes, Marcus no siempre fue un hombre con una fortuna. En sus primeros años, trabajó incansablemente para construir su empresa desde cero, contrató empleados talentosos y trabajadores, y se expandió rápidamente. Fue entonces cuando la conoció Sharon Williams. Sharon era asistente en el departamento legal, aguda como un ataque, y siempre un paso adelante. Era el tipo de empleada en la que Marcus confiaba, confiable, inteligente y siempre profesional. Sharon también era diferente en otro sentido, era negra, una de las pocas mujeres de color en la empresa en ese momento, pero Marcus se enorgullecía de ser progresista, no pensaba en su raza como algo que importara, al menos no al principio. En algún momento su relación cruzó la línea, lo que comenzó como una broma inofensiva se convirtió en algo más, una cena aquí, una conversación nocturna allá. En poco tiempo se encontraron en una relación complicada. Marcus estaba casado, pero eso no lo detuvo, persiguió a Sharon implacablemente, prometiéndole cosas que sabía que nunca podría darle. Cuando Sharon descubrió que estaba embarazada, el mundo pareció detenerse. Ella esperaba que Marcus la apoyara, que asumiera la responsabilidad de sus acciones, pero Marcus tenía otros planes, no podía permitirse tener un escándalo que empañaría su reputación y arruinaría su negocio. Así que tomó una decisión cruel y despiadada, la despidió. No fue solo un despido de su trabajo, Marcus se aseguró de que Sharon no pudiera encontrar empleo en la industria nuevamente, usó sus conexiones con Black Valver para asegurarse de que su carrera terminara. Sharon se quedó sola y embarazada durante el años después. Marcus se convenció de que era lo mejor que tenía que hacer para proteger a su empresa, a su familia, a su futuro. Sharon era solo un daño colateral. Había enterrado el recuerdo en lo más profundo de su ser, sin pensar ni una sola vez que sus acciones volverían para atormentarlo. El presente, y sin embargo, allí estaba ella, en la misma oficina que había construido con el éxito que luchó por proteger. Pero esto no se trataba solo de un error pasado, había algo más en sus ojos, algo más profundo, un toque de venganza. No, era más que eso. Sharon siempre había sido una mujer de gracia, pero ahora había un peso en su presencia que era imposible de ignorar. Marcus se aclaró la garganta y se obligó a hablar. Sharon, ¿qué te trae por aquí? Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa casi amarga. ¿Qué crees, Marcus? Antes de que pudiera responder, Sharon metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Ella lo colocó suavemente sobre su escritorio. Marcus lo miró fijamente. La vista del sobre lo llenó de una sensación de pavor. Ábralo, dijo, su tono uniforme pero autoritario. Su mano tembló ligeramente cuando abrió el sobre y sacó una sola hoja de papel. En el momento en que sus ojos escanearon las primeras líneas, su mundo se hizo añicos. No fue solo la mención del niño, su hijo, lo que hizo que su corazón se acelerara. Fue el hecho de que su hijo, ahora adulto, estaba a punto de entrar en su vida de la manera más inesperada posible. Antes de que Marcus pudiera terminar de leer la carta, la voz tranquila de Sharon interrumpió sus pensamientos. Marcus, Mick, tu hijo, ha estado más cerca de lo que crees. La puerta de la oficina se abrió con un crujido una vez más, y una figura entró proyectando una larga sombra sobre el escritorio de Marcus. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de quién era. El joven que estaba de pie en la puerta era su nuevo abogado,
al que había contratado hace solo unos meses para manejar sus crecientes batallas legales, un profesional brillante y talentoso que había llegado a admirar, pero ahora la verdad se derrumbó sobre él como un maremoto. Este no era solo su abogado, era su hijo. Marcus levantó la vista con incredulidad. ¿Su mente daba vueltas como no lo había visto? El parecido era innegable, los ojos agudos, la postura determinada, la confianza tranquila, todo estaba allí, su hijo estaba aquí justo frente a él, y la vida. Marcus había construido el imperio que había creado pisoteando a quienes se interponían en su camino. De repente estaba en riesgo de desmoronarse, pero antes de que Marcus pudiera ordenar sus pensamientos, la voz de Sharon atravesó el silencio una vez más. Esto es solo el comienzo, Marcus, pensaste que podías olvidarte de mí, sobre nosotros, pero no. Puedes huir de tu pasado para siempre. El corazón de Marcus latía en su pecho más fuerte y más rápido mientras la habitación parecía cerrarse a su alrededor. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El peso de sus decisiones pasadas era sofocante, y ahora el karma había atravesado su puerta. La tensión en la habitación era sofocante. Marcus miró al joven parado frente a él. Su corazón se aceleraba como si fuera a estallar de su pecho. Este era su hijo, el que había abandonado antes de nacer. La presencia del joven se sentía como la grieta final en los cimientos de todo lo que Marcus había construido. Su mente corría buscando una explicación, una salida, algo, cualquier cosa que le permitiera recuperar el control de la situación, pero por primera vez en su vida Marcus se quedó sin palabras. Su hijo se mantuvo erguido, su postura fuerte, brazos cruzados, frente a él. Su expresión era ilegible, pero había algo en sus ojos, algo que reflejaba la ambición despiadada de Marcus. Marcus siempre se había enorgullecido de su capacidad para evaluar a las personas, para comprender sus motivaciones, pero esto era diferente. La voz de Sharon cortó el silencio como un cuchillo. Di algo, Marcus. Marcus abrió la boca, pero su garganta estaba seca, las palabras no salían. Su hijo, su carne y sangre, estaba de pie frente a él, no como un niño, sino como un hombre adulto, un hombre con una carrera, un futuro, una vida con la que Marcus no tenía nada que ver. El joven Marcus Jr., como lo llamaron sin el conocimiento de su padre, permaneció en silencio observando el intercambio entre sus padres. Él había sabido la verdad por un tiempo, pero encontrarse con su padre biológico cara a cara había sido algo que había evitado hasta hoy. Su madre lo había preparado para este momento, pero nada podría haberlo preparado realmente para el impacto crudo de ver a su padre derrumbarse frente a él. Marcus finalmente encontró su voz, pero era débil y tembloroso. Yo no sabía quién eras, no quería saberlo, dijo Sharon con frialdad, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo, Marcus. Una oleada de culpa golpeó a Marcus como una ola de título. Se había convencido a sí mismo de que lo que había hecho era necesario, que no tenía más opción que cortar los ojos de Sharon y proteger su carrera. Pero ahora, de pie en la misma habitación con el hijo que nunca reconoció, se dio cuenta de que el precio de sus decisiones era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Marcus Jr. dio un paso adelante rompiendo el pesado silencio. No necesito nada de ti, Marcus, dijo con voz firme pero tranquila. No vine aquí a pedir dinero ni favores. Vine aquí porque quería que vieras lo que dejaste. El pecho de Marcus se apretó. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Siempre había creído que las personas a las que lastimó en el camino eran solo obstáculos, sacrificios necesarios en el camino hacia su éxito, pero ahora, cara a cara con su hijo, vio el costo humano de su ambición de una manera que nunca antes había visto. Mira, Marcus comenzó a tratar de estabilizar su voz. Cometí errores. Pensé que estaba haciendo lo que tenía que hacer en ese momento, pero eso no significa que no me importara. Sharon se burló poniendo los ojos en blanco. Me despediste cuando te dije que estaba embarazada. No me despediste solo, Marcus. Destruiste mi carrera. Te aseguraste de que no pudiera ser contratada en ningún lado. Tuve que comenzar desde cero y me dejaste criar a nuestro hijo sola. Marcus sintió una oleada de vergüenza, pero antes de que pudiera responder, su hijo habló de nuevo. No hagas esto sobre ti, dijo Marcus Jr., entrecerrando los ojos. Esto no se trata de que salves tu carrera o te sientas culpable. Ahora tomaste tus decisiones y vivimos con ellas. No puedes reescribir la historia porque es conveniente. Marcus se estremeció ante las palabras de su hijo. Siempre había sido el que tenía el control, siempre el que tenía el poder en cada habitación en la que entraba. Pero ahora se sentía impotente. La habitación que una vez fue su reino ahora se sentía como una jaula. La voz de Sharon se suavizó un poco, aunque todavía tenía un filo afilado. No estamos aquí para arruinarte, Marcus. Construí mi vida, y nuestro hijo ha construido la suya. Hemos seguido adelante. Pero debes entender que las decisiones que tomas no desaparecen, el pasado nunca permanece enterrado. Marcus se sentó pesadamente en su silla, su mente corría, sus manos descansaban en su regazo, temblando ligeramente. Así no era como se suponía que debían ir las cosas. Había pasado años construyendo un imperio, volviéndose intocable, pero ahora la base misma de su éxito se estaba desmoronando debajo de él. Miró a su hijo de nuevo. ¿Qué quieres de mí? Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver a mi vida después de todos estos años?
Marcus Jr. lo miró fijamente durante un largo momento, y luego habló en voz baja, pero con convicción: quería que supieras que no estoy aquí por ti, he hecho algo de mí mismo sin tu ayuda, sin tu nombre, quería que vieras al hombre. Te rendiste y quería que supieras que no tienes poder sobre mí. Un silencio pesado siguió a sus palabras. La garganta de Marcus se apretó cuando la realidad de la situación se asentó. No se trataba de dinero o venganza, se trataba de mostrarle la verdad de que sus decisiones tenían consecuencias duraderas, consecuencias que ninguna cantidad de riqueza o poder podría borrar. Sharon dio un paso adelante colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Nos vamos, Marcus, no vine aquí por tus disculpas o tu culpa, vine aquí porque nuestro hijo quería que lo vieras por lo que es, no como una sombra de tu pasado. Marcus Jr. se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Miró a Marcus, sus ojos llenos de una mezcla de emociones: decepción, tal vez, pero no odio. Nunca me conocerás, Marcus, y esa es tu pérdida. Con eso salió de la oficina. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Marcus se sentó allí mirando la puerta cerrada, sintiendo un vacío que no había sentido en años. La habitación estaba inquietantemente silenciosa. Ahora su mente repitió los eventos de la última hora una y otra vez, tratando de darle sentido a todo, tratando de descubrir lo que acababa de pasar. Siempre se había considerado intocable por encima de las consecuencias de sus acciones, pero ahora, frente a la realidad de la familia que había abandonado, Marcus se dio cuenta de que había perdido algo mucho más valioso que el dinero o el éxito. Había perdido a su hijo, pero la historia aún no había terminado, no para Marcus, y ciertamente no para Sharon y su hijo. Mientras Marcus estaba sentado allí tratando de ordenar sus pensamientos, sabía en el fondo que esto era solo el comienzo. El pasado había regresado para perseguirlo, y el karma aún no había terminado con él. La oficina se sentía más fría ahora. Marcus permaneció sentado en su escritorio con los ojos fijos en la puerta cerrada. Por primera vez en su vida, no podía moverse. Era como si el peso de todo lo que había hecho, todo lo que había construido, lo estuviera presionando. De repente, su corazón latía con fuerza en su pecho, no de ira, sino de miedo, miedo de lo que sucedería a continuación. Su hijo, su propia carne y sangre, había salido de su vida tan rápido como había entrado, pero el momento persistió envolviéndose alrededor de Marcus como cadenas. Lo que Sharon había dicho era verdad: el pasado nunca permanece enterrado. Había intentado ocultarlo durante décadas para convencerse de que no importaba, pero ahora el karma había llamado a la puerta y no se iba a ir pronto. Marcus tomó su vaso de agua, su mano temblaba cuando se lo llevó a los labios. El líquido frío hizo poco para calmar sus nervios. Su mente estaba acelerada, tratando de comprender la gravedad de lo que acababa de suceder. Su hijo había logrado algo de sí mismo, un abogado exitoso, nada menos. Sin su ayuda, de hecho, Marcus ni siquiera había sabido el nombre del niño hasta hoy. Nunca lo había preguntado, nunca se lo había preguntado, pero ahora todo era diferente. Marcus intentó concentrarse en el resto de las tareas del día, pero su mente seguía volviendo a Sharon y su hijo. Miró alrededor de su oficina laica, las bellas artes en las paredes, las costosas sillas de cuero y la vista del horizonte de la ciudad. Este era el imperio por el que había sacrificado tanto, pero al hacerlo, ¿qué había hecho realmente? Ganó. Se reclinó en su silla cerrando los ojos mientras los recuerdos del pasado volvían a inundar. 25 años antes, había sido una tarde lluviosa cuando Sharon había llamado a la puerta de su oficina por última vez. Marcus lo recordaba claramente como si hubiera sucedido ayer. Ella se había visto diferente ese día, cansada, agotada, como si el peso del mundo se hubiera asentado sobre sus hombros. Marcus había dicho en voz baja, su voz temblorosa: necesito hablar contigo, es importante. Apenas había levantado la vista de su trabajo, demasiado preocupado con la última fusión empresarial. Hazlo rápido, Sharon, tengo una reunión en 10 minutos, estoy embarazada. Esas dos palabras habían cortado el aire como un cuchillo, congelando a Marcus. En su asiento había levantado la mirada, encontrándose con sus ojos por primera vez en semanas. No había habido ninguna negación, la seriedad de su tono, el miedo escondido detrás de su expresión tranquila. ¿De qué estás hablando?, había preguntado su voz baja y fría. ¿Me escuchaste?, había dicho su voz apenas por encima de un susurro. Estoy embarazada, es tuyo. Marcus la había mirado fijamente por lo que pareció una eternidad. La gravedad de la situación hundiéndose en él. Nunca había imaginado que algo así le pasara a él. No siempre había sido cuidadoso, siempre se había asegurado de que su vida personal no interfiriera con su negocio, pero ahora estaba Sharon parada en su oficina diciéndole que estaba embarazada de su hijo. Su primer instinto había sido negarlo para hacerlo desaparecer. No puedes quedártelo, había dicho sin rodeos. Su tono era agudo. ¿Sabes lo que esto me haría a nosotros? No podemos permitir que esto arruine todo. Los ojos de Sharon se habían llenado de lágrimas, pero se había mantenido firme. Me quedaré con el bebé, Marcus, no dejaré. Completa de Sharon y su hijo, el señor Caldwell. Cassandra lo llamó cuando lo alcanzó. Necesito repasar algunos asuntos urgentes con respecto a la reunión de accionistas la próxima semana. Están esperando algunas actualizaciones sobre la última adquisición. Marcus asintió, pero su mente estaba en otra parte. Miró a su asistente y vio su preocupación.
Cassandra era inteligente, lo había ayudado a superar momentos difíciles antes, pero nada como esto. ¿Podemos discutirlo más tarde? Cassandra dijo Marcus con la voz un poco más aguda de lo que pretendía. Tengo algo más que manejar ahora mismo. Los ojos de Cassandra se abrieron un poco ante su tono, pero asintió y retrocedió. Por supuesto, señor, solo avíseme cuando esté listo. Marcus se dio la vuelta. Y entró en su oficina cerrando la puerta detrás de él. Se apoyó contra la puerta por un momento mirando al suelo, sintiendo el peso de todo presionándolo. La habitación, una vez un santuario de poder y éxito, ahora se sentía como una prisión. Cruzó la habitación y se hundió en la silla de cuero detrás de su enorme escritorio, descansando su cabeza en sus manos. Sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de arrepentimiento, miedo e ira. ¿Cómo se habían salido de control las cosas tan rápido? Hace solo unos días todo había estado bien, ahora su mundo cuidadosamente construido se estaba resquebrajando, y no sabía cómo arreglarlo. La demanda era solo el comienzo. Sharon había estado callada durante años, pero ahora venía por él, y con su hijo a su lado. Marcus Jr., un abogado exitoso con reputación de ganar casos difíciles, era la última persona que Marcus había esperado enfrentar en un tribunal. Pero aquí estaban. El golpe en la puerta de su oficina sobresaltó a Marcus de sus pensamientos. Enderezó tratando de recuperar algo de control. Entrando gritó su voz más firme. Ahora la puerta se abrió y Cassandra entró sosteniendo una carpeta. ¿Hay alguien aquí para verlo, señor?, dijo en voz baja. Es Marcus Jr. El corazón de Marcus dio un vuelco. Su hijo había vuelto, y esta vez no se iba en silencio. Mándalo adentro, dijo Marcus después de una breve pausa, tratando de mantener la compostura. Cassandra asintió, y se fue, y un momento después Marcus Jr. entró en la oficina. Se veía aún más compuesto que antes. Su traje oscuro nítido, sus ojos agudos y concentrados, había una confianza en su paso que Marcus no pudo evitar notar. Era la misma confianza que una vez lo había convertido en un hombre de negocios despiadado. Hola de nuevo, Marcus, dijo su hijo, su voz tranquila, pero con un trasfondo de intensidad. Pensé que deberíamos hablar. Marcus le hizo un gesto para que se sentara, pero Marcus Jr. permaneció de pie cruzando los brazos. El silencio entre ellos se prolongó durante varios segundos antes de que Marcus finalmente hablara. ¿Qué quieres?, preguntó Marcus, su voz cargada de tensión. Tu madre ya me está demandando. ¿Qué más hay que discutir? Marcus Jr. levantó una ceja. No estoy aquí para hablar de la demanda, al menos no del todo. Estoy aquí porque creo que nos debes más que dinero. Le debes a mi madre y una explicación mezquina. Marcus se palpó el pecho. Apretar una explicación. ¿Por dónde podría empezar? Había pasado toda su vida evitando explicaciones, justificando sus decisiones y avanzando sin mirar atrás, pero ahora su hijo estaba de pie frente a él exigiéndole respuestas. Tomé decisiones. Marcus comenzó lentamente. Su voz midió las decisiones que tenía que tomar en ese momento. No lo entenderías. Pruébame. Marcus Jr. respondió con su tono desafiante. Tomaste esas decisiones por ti, no por nosotros. No dejaste a mi madre. Intentaste borrarnos. La acusación golpeó duro a Marcus. Nunca lo había pensado de esa manera, pero ahora escuchar a su hijo decirlo. La verdad le dolió. Estaba construyendo algo. Marcus dijo, su voz ahora más baja. Algo más grande que yo. No pensé que pudiera ser padre y hacer lo que había que hacer. Marcus Jr. soltó una risa amarga. Así que despediste a mi madre y fingiste que no existíamos. Esa es tu excusa. Marcus sintió una oleada de frustración. No lo entiendes. Estaba bajo presión. Tuve que hacer sacrificios. La sala de juntas, con su rostro puesto en una máscara de control, había aprendido hace mucho tiempo cómo dejar sus problemas personales a un lado y concentrarse en los negocios. Los miembros de su junta no tenían idea de que su vida se estaba desmoronando para ellos. Marcus Caldwell seguía siendo el director ejecutivo agudo y calculador que construyó un imperio de la nada, pero dentro de Marcus se estaba desmoronando. Apenas había logrado pasar la reunión, su mente constantemente yendo de regreso a Sharon y su hijo Marcus Jr., y ahora la demanda inminente amenazaba con exponer todo su pasado, su crueldad, sus fracasos. La idea de una disculpa pública le revolvía el estómago. ¿Cómo podía disculparse por algo que había pasado toda su vida justificando? Había tomado esas decisiones por una razón: para protegerse a sí mismo, para proteger su negocio. Al menos eso es lo que siempre se había dicho a sí mismo. Mientras Marcus se dirigía a su oficina privada, escuchó una voz familiar que lo llamaba. Era Cassandra, su asistente de toda la vida. Era una de las pocas personas que había estado con él durante años, en cada ascenso y caída, cada desafío y éxito, pero incluso ella no conocía la historia completa de Sharon y su hijo, el señor Caldwell. Cassandra lo llamó cuando lo alcanzó. Necesito repasar algunos asuntos urgentes con respecto a la reunión de accionistas la próxima semana. Están esperando algunas actualizaciones sobre la última adquisición. Marcus asintió, pero su mente estaba en otra parte. Miró a su asistente y vio su preocupación. Cassandra era inteligente, lo había ayudado a superar momentos difíciles antes, pero nada como esto. ¿Podemos discutirlo más tarde?, Cassandra dijo Marcus con la voz un poco más aguda de lo que pretendía. Tengo algo más que manejar ahora mismo.
Los ojos de Cassandra se abrieron un poco ante su tono, pero asintió y retrocedió. Por supuesto, señor, solo avíseme cuando esté listo. Marcus se dio la vuelta y entró en su oficina cerrando la puerta detrás de él. Se apoyó contra la puerta por un momento mirando al suelo, sintiendo el peso de todo presionándolo. La habitación, una vez un santuario de poder y éxito, ahora se sentía como una prisión. Cruzó la habitación y se hundió en la silla de cuero detrás de su enorme escritorio, descansando su cabeza en sus manos. Sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de arrepentimiento, miedo e ira. ¿Cómo se habían salido de control las cosas tan rápido? Hace solo unos días todo había estado bien, ahora su mundo cuidadosamente construido se estaba resquebrajando, y no sabía cómo arreglarlo. La demanda era solo el comienzo. Sharon había estado callada durante años, pero ahora venía por él, y con su hijo a su lado. Marcus Jr., un abogado exitoso con reputación de ganar casos difíciles, era la última persona que Marcus había esperado enfrentar en un tribunal. Pero aquí estaban. El golpe en la puerta de su oficina sobresaltó a Marcus de sus pensamientos. Se enderezó tratando de recuperar algo de control. Entrando gritó su voz más firme. Ahora la puerta se abrió y Cassandra entró sosteniendo una carpeta. ¿Hay alguien aquí para verlo, señor?, dijo en voz baja. Es Marcus Jr. El corazón de Marcus dio un vuelco. Su hijo había vuelto, y esta vez no se iba en silencio. Mándalo adentro, dijo Marcus después de una breve pausa, tratando de mantener la compostura. Cassandra asintió, y se fue, y un momento después Marcus Jr. entró en la oficina. Se veía aún más compuesto que antes. Su traje oscuro nítido, sus ojos agudos y concentrados, había una confianza en su paso que Marcus no pudo evitar notar. Era la misma confianza que una vez lo había convertido en un hombre de negocios despiadado. Hola de nuevo, Marcus, dijo su hijo, su voz tranquila, pero con un trasfondo de intensidad. Pensé que deberíamos hablar. Marcus le hizo un gesto para que se sentara, pero Marcus Jr. permaneció de pie cruzando los brazos. El silencio entre ellos se prolongó durante varios segundos antes de que Marcus finalmente hablara. ¿Qué quieres?, preguntó Marcus, su voz cargada de tensión. Tu madre ya me está demandando. ¿Qué más hay que discutir? Marcus Jr. levantó una ceja. No estoy aquí para hablar de la demanda, al menos no del todo. Estoy aquí porque creo que nos debes más que dinero. Le debes a mi madre y una explicación mezquina. Marcus se palpó el pecho. Apretar una explicación. ¿Por dónde podría empezar? Había pasado toda su vida evitando explicaciones, justificando sus decisiones y avanzando sin mirar atrás, pero ahora su hijo estaba de pie frente a él exigiéndole respuestas. Tomé decisiones. Marcus comenzó lentamente. Su voz midió las decisiones que tenía que tomar en ese momento. No lo entenderías. Pruébame. Marcus Jr. respondió con su tono desafiante. Tomaste esas decisiones por ti, no por nosotros. No dejaste a mi madre. Intentaste borrarnos. La acusación golpeó duro a Marcus. Nunca lo había pensado de esa manera, pero ahora escuchar a su hijo decirlo. La verdad le dolió. Estaba construyendo algo. Marcus dijo, su voz ahora más baja. Algo más grande que yo. No pensé que pudiera ser padre y hacer lo que había que hacer. Marcus Jr. soltó una risa amarga. Así que despediste a mi madre y fingiste que no existíamos. Esa es tu excusa. Marcus sintió una oleada de frustración. No lo entiendes. Estaba bajo presión. Tuve que hacer sacrificios. Y nosotros fuimos tus sacrificios. Marcus Jr. dijo que su voz se estaba volviendo más fría. Ni siquiera lo intentaste. Elegiste tu imperio sobre nosotros. Marcus se quedó en silencio, incapaz de negar la verdad en las palabras de su hijo. El peso de sus decisiones nunca se había sentido tan pesado como ahora, con su hijo de pie frente a él exigiéndole respuestas que Marcus no estaba seguro de tener. ¿Qué quieres de mí?, Marcus finalmente preguntó. Su voz se quebró un poco. ¿Quieres dinero? Una disculpa pública. ¿Qué se necesita para terminar con esto? Marcus Jr. lo miró fijamente por un largo momento, y luego negó con la cabeza lentamente. Esto no se trata de dinero, se trata de ti, entender lo que hiciste. Has pasado toda tu vida escondiéndote detrás de esta empresa, fingiendo que eres invencible, pero no lo eres, y ahora es el momento de enfrentar las consecuencias. Marcus apretó la mandíbula. ¿Qué? Solo vas a destruirme, Marcus Jr. Dio un paso adelante, sus ojos duros. Te destruiste a ti mismo, Marcus, simplemente no te diste cuenta hasta ahora. La tensión en la habitación había una espesa nube y por un momento ninguno de los dos habló. Marcus podía sentir las paredes cerrándose en la realidad de sus errores pasados, finalmente alcanzándolo de una manera que nunca había anticipado. Antes, Marcus pudo responder. La puerta de su oficina se abrió de nuevo. Cassandra entró luciendo nerviosa. Lamento interrumpir, pero señor Caldwell, hay una llamada urgente para usted, dijo mirando entre los dos hombres. Se trata de la compañía. El corazón de Marcus se hundió. ¿Qué?
No hizo un gesto con la mano para que Cassandra se fuera, pero Marcus Jr. habló antes de que ella pudiera irse. No permita que se quede, tal vez quiera escuchar esto. Cassandra vaciló, pero Marcus Jr. asintió, y ella permaneció junto a la puerta sosteniendo el teléfono en su mano. Esto no es solo una demanda. Marcus Jr. continuó con su voz baja y controlada, esto es más grande que eso. Pensaste que podías barrer todo debajo de la alfombra, pero las cosas están saliendo a la luz. La junta, los accionistas están empezando a hacer preguntas y no están contentos con lo que están encontrando. Marcus sintió que se le retorcía el estómago. Había construido este imperio ladrillo a ladrillo, pero parecía que los cimientos estaban empezando a resquebrajarse. Si los accionistas se volvían en su contra, todo por lo que había trabajado podría venirse abajo. Los secretos están saliendo a la luz. Marcus, su hijo, dijo que su voz llamó a la gente que lastimaste, los tratos que hiciste, las cosas que pensaste que enterraste, todas están regresando, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Marcus miró a su hijo, el peso de sus palabras se hundió en él. Siempre había creído que podía controlar todo, pero ahora, por primera vez en su vida, se sentía completamente impotente. El teléfono en la mano de Cassandra se sintió más pesado de lo habitual cuando Marcus extendió la mano para tomarlo. Su hijo estaba a solo unos pies de distancia con los brazos cruzados, los ojos fijos en él. Marcus Jr. no se movió, su rostro ilegible esperando la inevitable consecuencia. Marcus vaciló y luego presionó el teléfono contra su oído, preparándose para lo que viniera después. Este es Marcus, dijo, su voz carecía de la fuerza y el control que usualmente tenía. Señor Caldwell, este es Alex de Legal, dijo la voz del otro lado, y me temo que nos encontramos con un problema grave. Acabamos de recibir la notificación de que varios de sus acuerdos comerciales de la última década están siendo cuestionados. El corazón de Marcus dio un vuelco. ¿De qué está hablando? Algunas de sus fusiones y adquisiciones pasadas, hay denuncias de que se falsificaron ciertos documentos financieros para hacer que los acuerdos salieran adelante. Estamos considerando una posible investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores. Los accionistas ya están hablando de eso. Marcus sintió que la sangre se le escapaba de la cara y la investigación de la SEC sería catastrófica. La junta, los accionistas, los medios de comunicación, lo destrozaron. Su imperio no sobreviviría a ese tipo de escrutinio. No falsifiqué nada, Marcus dijo bruscamente, aunque un miedo frío se estaba apoderando de él. Siempre había operado al límite, impulsando acuerdos con tácticas cuestionables, pero nunca había creído que lo alcanzaría. Siempre había sido capaz de manejarlo, mantenerlo en silencio, asegurarse de que las personas adecuadas se mantuvieran a raya, alinear bien. Las acusaciones son graves. Alex continuó, y hay más. Algunos denunciantes se han presentado. Personas de dentro de su empresa están proporcionando pruebas que podrían respaldar estas afirmaciones. Estamos trabajando para adelantarnos a esto. Pero la cabeza de Marcus daba vueltas. Denunciantes de dentro de su propia empresa. ¿Cómo no pudo haber visto venir esto? Controle esto. Marcus espetó, aunque su voz temblaba. Haga lo que sea necesario para enterrar esto. No voy a dejar que esto destruya todo lo que he construido. Haremos lo mejor que podamos, dijo Alex, pero señor Caldwell, necesito ser honesto con usted, esto podría volverse muy complicado, debería prepararse para una pelea. Marcus colgó el teléfono sin decir otra palabra, sintió que las paredes de su oficina se cerraban en el espacio que alguna vez fue opulento, ahora sofocante. Se quedó quieto por un momento mirando fijamente al suelo, tratando de ordenar sus pensamientos. Marcus Jr. lo observó de cerca, su rostro impasible. ¿Problema de padre?, preguntó, su voz mezclada con un toque de sarcasmo. Marcus le lanzó una mirada aguda. Esto no es asunto tuyo. Su hijo levantó una ceja. En realidad lo es, verá, todo esto está conectado. Pensó que podría barrer todo debajo de la alfombra, pero la suciedad siempre encuentra una manera de salir a la superficie, y ahora la gente está empezando a prestar atención. Marcus quería arremeter para decirle a su hijo que se fuera, pero sabía que Marcus Jr. tenía razón. El imperio que había construido, un imperio fundado en la manipulación del poder, y el control estaba empezando a desmoronarse, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. ¿Crees que eres tan inteligente?, Marcus gruñó, pero no entiendes lo que se necesita. Para construir algo como esto no tienes idea de los sacrificios que tuve que hacer. Sacrificios, repitió Marcus Jr., sacudiendo la cabeza. No sacrificaste a tu familia, y ahora todo te está alcanzando. Esto no se trata de dinero, papá, se trata de una responsabilidad, algo que nunca has tenido que enfrentar. La ira en Marcus aumentó, pero estaba mezclada con algo más: miedo de perder el control, de ser expuesto por el hombre que realmente era. Siempre había creído que podía controlar cada aspecto de su vida, que podía doblar a las personas y las situaciones a su voluntad, pero ahora estaba claro que las grietas eran demasiado profundas para cubrirlas. Hice lo que tenía que hacer, Marcus, dijo, su voz más tranquila. Ahora construí algo de la nada. Tú no puedo entender ese tipo de presión. Marcus Jr. se acercó más. Sus ojos se endurecieron. Entiendo más de lo que crees,
Pero esto no se trata solo de lo que construiste, se trata de lo que destruiste en el proceso. Lastimaste a la gente, papá, a la gente como mi madre, a la gente que confió en ti. El corazón de Marcus se hundió. Sharon no había pensado en ella como algo más que un error, un problema con el que se había ocupado, cuidadosamente escondido, pero en ninguna parte. Su presencia en su vida a través de esta demanda, y su hijo se sintió como una herida abierta antes de que Marcus pudiera responder. Cassandra golpeó suavemente la puerta y luego entró con cautela. Miró entre padre e hijo, sintiendo claramente la tensión en la habitación. Señor, comenzó con cuidado. Los accionistas están solicitando una reunión de emergencia. Han escuchado las noticias sobre la posible investigación y están preocupados. Preocupados, esa palabra apenas arañó la superficie si los accionistas se volvían en su contra. No solo sería preocupación, sería una revuelta total y solitaria. Su compañía, su legado, estaría en riesgo. Podía sentir el peso de todo lo que caía sobre él. Marcus le hizo un gesto a Cassandra. Para que se fuera, pero no antes de notar la mirada de lástima en sus ojos. Había estado a su lado durante años, siempre leal, siempre profesional, pero incluso ella parecía sentir que el final estaba cerca cuando la puerta se cerró detrás de ella. Marcus se volvió hacia su hijo. No voy a dejar que me quiten esta empresa, dijo con la voz temblorosa de determinación. Marcus Jun lo miró con una mirada de tranquila resignación en su rostro. Esto no se trata solo de la empresa, papá, se trata de todo lo que has hecho, todo lo que has intentado enterrar, ya no puedes huir de eso. Marcus sintió que se le oprimía el pecho cuando la verdad de las palabras de su hijo se hundió. Había estado corriendo durante tanto tiempo escondiéndose detrás de su poder y riqueza, creyendo que podía escapar de las consecuencias de sus acciones, pero ahora no había ningún lugar al que correr. Se sentó pesadamente en su silla, con la mano temblorosa mientras se la pasaba por el pelo. Su hijo permaneció de pie mirándolo con una mezcla de decepción y tristeza. No sé qué hacer. Marcus susurró las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Por primera vez, la expresión de Marcus Jr. se suavizó, dio un paso adelante y se paró directamente frente a su padre. Tal vez sea hora de enfrentar la verdad para dejar de esconderse. Marcus miró a su hijo sintiendo una punzada de arrepentimiento tan profunda que era casi insoportable. Había pasado su vida construyendo muros a su alrededor, se encontró manteniendo a todos afuera, convencido de que su imperio era lo único que importaba, pero ahora mientras estaba sentado en su fortaleza desmoronada se dio cuenta de lo solo que realmente estaba. No sé cómo Marcus admitió su voz apenas por encima de un susurro. Marcus Jr. se arrodilló frente a su padre mirándolo a los ojos. No es demasiado tarde, pero tienes que dejar de luchar contra la verdad, tienes que admitir lo que has hecho. Marcus sintió lágrimas picando en las esquinas de sus ojos, pero parpadeó para alejarlas. No había llorado en años, décadas incluso, pero ahora. Mientras enfrentaba la realidad de sus elecciones, el peso de todo era demasiado para soportar. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Esta vez fue Sharon. El corazón de Marcus se detuvo. Sharon se quedó parada en la puerta, su expresión era ilegible, se veía diferente de lo que recordaba, más fuerte, más decidida. Los años no la habían desgastado, en todo caso, solo la habían hecho más formidable. Entró en la habitación, sus ojos se fijaron en Marcus, no había ira en su mirada, ningún odio, solo una tranquila determinación. Tenemos que hablar, dijo, su voz era tranquila pero firme. Marcus Jr. dio un paso atrás para darle espacio a su madre mientras se acercaba al escritorio de Marcus. El momento quedó flotando en el aire, denso con el peso de todo lo que había quedado sin salvar durante décadas. Marcus miró a Sharon, sintiendo toda la fuerza de sus decisiones pasadas sobre él, y luego, sin previo aviso, Shar pronunció las palabras que cambiarían todo. No estoy aquí por venganza, Marcus, dijo, su voz era firme. Estoy aquí por la verdad y nos la debes a todos. Marcus miró a Sharon, sus palabras resonaron en su mente. La verdad era una solicitud simple, pero que pesaba mucho sobre él. Había pasado décadas evitando la verdad, escondiéndose detrás de los muros de su éxito y poder. Ahora esos muros se estaban desmoronando y no había escapatoria. Sharon se acercó más a sus ojos. Nunca te vas, has construido tu vida sobre mentiras. Marcus se miente a sí mismo, a su familia, a su empresa, pero esas mentiras solo pueden llevarte hasta cierto punto. Marcus Jr. se quedó a un lado, silencioso pero atento. Su presencia era un recordatorio constante de todo lo que Marcus había tratado de enterrar, y ahora todo estaba saliendo a la superficie. No estoy aquí para destruirte, continuó Sharon, su voz firme pero llena de convicción. No estoy aquí para vengarme ni para quitarte tu empresa, pero no te dejaré seguir fingiendo. Necesitas enfrentar lo que nos has hecho a la gente que has lastimado. Marcus sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo diciéndose a sí mismo que sus decisiones eran necesarias, que los sacrificios que hizo eran por el bien mayor, pero ahora, mientras miraba a Sharon a los ojos,
Ya no podía esconderse de la realidad, había lastimado a personas que habían confiado en él, creyeron en él y en su búsqueda del éxito, había dejado un rastro de promesas rotas y vidas destrozadas. No quise que nada de esto sucediera, dijo Marcus en voz baja, su voz espesa por el arrepentimiento, pensé que estaba haciendo lo mejor, pensé que estaba haciendo lo mejor. Pensé que podía controlarlo todo. Sharon negó con la cabeza lentamente. No puedes controlarlo todo, Marcus. La vida no funciona de esa manera. Has pasado tu vida intentando doblegar el mundo a tu voluntad, pero todo lo que has hecho es alejar a la gente. Marcus tragó saliva. La verdad de sus palabras, hundiéndose, había alejado a todo. Sharon, su hijo, incluso a la gente de su compañía que una vez había creído en él, ahora estaba parado al borde de un precipicio sin nada a lo que aferrarse excepto a los restos desmoronados del imperio que había construido. No sé cómo arreglar esto, Marcus admitió, su voz apenas por encima de un susurro, ni siquiera sé por dónde empezar. La mirada de Sharon se suavizó y por primera vez en años, Marcus vio un destello de la mujer que una vez había amado, la mujer que había abandonado. La verdad, es un buen lugar para comenzar, dijo suavemente, tienes que dejar de huir de ella. Marcus sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero no la secó. Durante años había construido una fachada de fuerza y control, pero ahora se sentía vulnerable de una manera que no se había permitido sentir en décadas, y estaba aterrorizado. Te lastimé, dijo Marcus con la voz quebrada. Los lastimé a ambos. Sharon asintió, lo hiciste, y me tomó mucho tiempo aceptarlo, pero no estoy aquí para hacerte sufrir, solo quiero que reconozcas lo que has hecho para asumir la responsabilidad. Marcus Jr. dio un paso adelante, su expresión seria. Ella tiene razón, papá. Esto no se trata de derribarte, se trata de hacer las cosas bien tanto como puedas. Marcus miró entre su hijo y Sharon, sintiendo el peso de sus palabras presionándolo. Había pasado su vida persiguiendo el poder y el éxito, pero ahora en este momento nada de eso importaba. Lo que importaba era la gente a la que había lastimado, la gente que había dejado atrás en su búsqueda de algo que ahora se sentía vacío. Respiró profundamente, sus manos temblaron ligeramente. Lo siento, dijo, su voz temblaba. Lo siento mucho por todo lo que he hecho. Pensé estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo que estaba equivocado. Te lastimé, Sharon. Lastimé a nuestro hijo y no puedo deshacer eso. Sharon asintió con la cabeza, sus ojos se llenaron de tristeza y un rayo de esperanza. No puedes cambiar el pasado, Marcus, pero puedes decidir qué tipo de hombre quieres ser en el futuro. Marcus se secó la lágrima de la mejilla, su corazón pesado por el arrepentimiento, pero también con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, ya no se escondía, no huía de la verdad, y aunque el camino por delante era incierto, sabía que tenía que enfrentarlo de frente. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Marcus con su voz más tranquila ahora. Sharon lo miró pensativamente. No quiero tu dinero, Marcus, quiero que te hagas responsable de tus acciones por las personas a las que has lastimado, y eso comienza con la demanda. No luches contra ella, cumple con lo que has hecho. Marcus asintió lentamente, había pasado su vida luchando para ganar, luchando para proteger su imperio, luchando por mantener el control, pero ahora se dio cuenta de que la lucha no valía la pena, ya había perdido demasiado. Lo haré, dijo Marcus con su voz estabilizando. No lucharé contra la demanda, admitiré todo. Sharon le dio un pequeño mod y Marcus Jr. se acercó poniendo una mano en el hombro de su padre. Eso es un comienzo, dijo su hijo en voz baja, pero esto es solo el comienzo, tienes un largo camino por recorrer. Marcus miró a su hijo sintiendo una mezcla de orgullo y vergüenza. Marcus Jr. era todo, nunca había sido fuerte, de principios, compasivo, y ahora en este momento, Marcus sintió todo el peso de lo que se había perdido la oportunidad de ser padre, para criar a su hijo, para estar allí para él, y eso era algo que sabía que nunca podría recuperar, pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para reconstruir algo real. En los días que siguieron, Marcus comenzó el lento proceso de desentrañar la vida que había construido. Cooperó completamente con la demanda, confesando los tratos que había hecho, los atajos que había recortado, las personas a las que había lastimado. La tormenta mediática fue implacable y las acciones de su empresa se desplomaron cuando la verdad salió a la luz. Los accionistas estaban furiosos y la junta exigió su renuncia, pero Marcus no luchó contra eso. Por primera vez, momento en su vida en el que no estaba tratando de aferrarse al control, estaba dejando ir a Sharon y Marcus Jr. Se quedaron en su vida no como enemigos, sino como un recordatorio de la persona que había sido y la persona en la que todavía tenía la oportunidad de convertirse. Su relación era frágil, construida sobre décadas de dolor y traición, pero había un destello de algo nuevo, perdón tal vez, o al menos el comienzo de él. Mientras Marcus se sentaba en su oficina vacía viendo la puesta de sol sobre C-City, se dio cuenta de que el imperio que había construido había desaparecido, pero en su lugar había algo más valioso que la riqueza o el poder, estaba la posibilidad de redención.